En el episodio 30 de la serie de Tabaco Colombiano, hablábamos sobre cómo la personalidad y el estrés tenían 6 veces más impacto sobre las enfermedades asociadas con el cáncer de pulmón y la cardiopatía isquémica que las que normalmente se le suelen atribuir al tabaco. Este postulado fue el resultado de un estudio realizado por el psicólogo alemán Hans-Jürgen Einzig en colaboración con doctores como Grossar, Mathiek y Berer en 1988, y que esto finalmente dio resultado a que Einzig publicara su libro Tabaco, Personalidad y Estrés en el año de 1994. En lo concerniente al tabaco, Einzig entendía que el tabaquismo era una patología, una adicción, ya que no entendía cómo era posible que habiendo personas que sabían que fumar cigarrillo era dañoso, pues lo seguían haciendo. Su interés era abordar estos factores psicosociales que terminan detonando al tabaquismo, ya que para él la personalidad y cómo las personas reaccionan ante situaciones de estrés era lo que terminaba influyendo en la conducta de fumar, por ejemplo, cigarrillo. Por ejemplo, dentro del EPQ, que esas son las iniciales en inglés de lo que es el cuestionario de la personalidad de Einzig, según la puntuación que se obtuviese, una persona podía situarse en alguna de las 3 dimensiones de la personalidad de Einzig, como eran el neurocitismo, la extroversión y el psicotismo. Así como para mencionar rápidamente, digamos que para una persona neurótica el fumar le ayudaba como a aliviar el estrés. Para los extrovertidos, por ejemplo, el fumar les resultaba algo más estimulante, y digamos que había una cierta correlación entre el tabaquismo y el psicoticismo. Entonces sí había como una mayor correlación que en comparación con los que no fumaban, por ejemplo. Bueno, también Einzig cita el estudio hecho por O'Connor y Stravinsky en 1982, en el cual revisaron los efectos del tabaco que tenía pues, en las personas, y encontraban que estas, por ejemplo, lograban elevar el nivel de excitación cortical, incrementar, digamos, los estados de atención y alerta, y relajar también a las personas ansiosas y tensas. Bueno, y con lo que dice O'Connor y Stravinsky, a grandes rasgos, el tabaco tiene la propiedad no solamente de estimular y enfocarnos, sino también de relajarnos. Y pues me parece importante, digamos, verlo a la luz de la literatura científica, qué hay o qué dice específicamente, por ejemplo, sobre el primer factor, ¿no? Que es el estimular y enfocar. Y empecemos hablando sobre su relación con la memoria. Y yo no sé si sabían ustedes, pero existe la revista que se llama Revista de Investigación sobre Nicotina y Tabaco, y nosotros que muchas veces nos quejamos porque no hay como espacios o instituciones que se encarguen de promover o incentivar investigaciones en torno al tabaco, pues tenemos esta revista que publicó un artículo en marzo del 2025, en marzo de este año, en el cual examinaron la memoria espacial en ratas, aplicando en ellas una prueba que se llama la NVAC, y el estudio comprobó cómo la nicotina era la responsable de la elevación en los niveles del BDNF, que es también como se le conoce al factor neurotrófico derivado del cerebro, la cual es como una especie de proteína muy importante en el crecimiento de las neuronas, y que de hecho cuando existe estrés, esta se reduce e incluso pueden haber riesgos que se desarrolle, por ejemplo, depresión. En el experimento, esta reducción de esta proteína se generó a raíz de un periodo prolongado de abstinencia a la nicotina, que eso viene muy asociado a lo que vendría siendo una situación de estrés, lo cual ocasionó en las ratas un deterioro en su memoria. Pero curiosamente pasó algo que también cuando se le administró altas dosis de nicotina a las ratas, lo que pasó fue que esa proteína terminó bloqueándose. En la revista de investigación científica del tabaco y la nicotina, en un artículo que publicaron en el 2018, señalaban que el rendimiento en tareas relacionadas con los sentidos se mejoraba mucho con la nicotina, pero también las sobredosis altas de esta podían tener efectos contrarios. Sin embargo, la nicotina, al activar los receptores nicotínicos de acetilocolina, que están muy asociados con los sistemas colinérgicos centrales que median, por ejemplo, la atención y otras funciones cerebrales superiores, pues liberan neurotransmisores que mejoran las funciones cognitivas y corticales, siendo esta última, lo que es la cortical, está muy asociada con lo que es el estado de alerta. De hecho, los parches de nicotina transdérmicos en humanos han llegado, por ejemplo, a mejorar lo que es la memoria de trabajo, aumenta la activación de las redes frontales durante las tareas relacionadas con la atención, mejoran el rendimiento, aunque eso sí aclara que en los fumadores esto puede atribuirse al alivio que sienten en parte, ¿cierto?, por ese periodo de abstinencia al que fueron sometidos.
también aumenta algo que se llama la potencia espectral en las frecuencias asociadas con la excitación, mientras que la disminuye en las que están asociadas con un estado relajado. Bueno, dejando a un lado la revista de investigación sobre la nicotina y el tabaco, también encontramos que en la revista de psicofarmacología, en una publicación del 2010, compartió los resultados, digamos, publicados por la literatura científica durante el periodo del 94 al 2008 y encontraron que la nicotina o el tabaco tenían efectos positivos en temas relacionados, por ejemplo, con la motricidad fina, la atención de alerta, la atención de orientación, la memoria episódica a largo plazo y la memoria de trabajo. Pero también concluían y advertían que esto podía tener implicaciones para iniciar una dependencia al cigarrillo o una dependencia a dicho estímulo. Y aquí nuevamente hablamos de otro tema asociado con el tabaco y es la adicción, ya que la nicotina, al tratarse de un alcaloide, pues este estimula la propagación de neurotransmisores y mejora las funciones cognitivas y corticales, como les mencionaba anteriormente, por lo que los fumadores se piensa que son propensos a depender de ese gatillo o activador. Pero digamos que esto lo vamos a revisar en un próximo video donde ya vamos a empezar a mirar los reales riesgos que hay y que existen en el fumar tabaco. Pero les voy adelantando algo y es que digamos que la composición química de los cigarrillos y los vapor están digamos que pensados para que potencien esa dependencia hacia ese estímulo o en este caso hacia la nicotina, pero eso no ocurre o no sucede lo mismo con el tabaco natural. Bueno, y aprovecho también que acabé de mencionar lo que son las funciones corticales para poner sobre la mesa, digamos, ese tema de lo que es el cortisol, porque uno escucha últimamente que lo ideal es bajar esos niveles de cortisol que se disparan a causa del estrés. Y bueno, uno se pone a pensar, o yo me pongo a pensar, si la nicotina activa dicha excitación cortical, perdón, entonces uno presumiría que el tabaco no es tan relajante, porque lo que uno busca es precisamente bajar los niveles de cortisol. Al respecto, quisiera citar a la endocrinóloga Anat Ben-Shlomo, que asegura que nosotros sin el cortisol no podríamos vivir. Y es que el cortisol se le ha atribuido injustamente el título de la hormona del estrés, ya que esta es secretada por el riñón cuando el sistema nervioso simpático detecta una situación, digamos, de amenaza, ya sea interna o externa. Este hace parte de nuestro mecanismo de supervivencia y de evolución. Entonces, realmente, digamos que el cortisol no es malo, incluso hace parte de nuestra vida en el día a día. Pero, pues desafortunadamente, como todo lo que altera el orden natural de las cosas, como por ejemplo el desatino al que se sometió al tabaco para la fabricación de cigarrillos y vapers, la doctora Ben Shlomo aclara que cuando el estrés es sostenido, este puede provocar una fatiga suprarrenal y causar una deficiencia o un exceso de cortisol. Entonces, si uno analiza el efecto del tabaco es por momentos muy puntuales, en condiciones totalmente distintas a las sometidas químicamente en los cigarrillos o en los vapor. Además, incluso la misma doctora Ben Shlomo aclara que es muy necesario para ella realizar ejercicio regularmente, tener una alimentación saludable, practicar la meditación o lo que también se está conociendo como atención plena y obviamente dormir lo suficiente, descansar. Bueno, aquí ya pasamos al segundo beneficio expresado por EINSEC a base de los estudios realizados por O'Connor y Stravinsky en 1982 y se trata sobre la relación y por lo que finalmente muchos de nosotros nos mantenemos fumando tabaco. Si bien la forma como se mueve el mundo hoy en día hace que muchas personas se vean atrapadas en una espiral de estrés continuo, hacen que incluso lleguen a pensar en resignarse o desear acostumbrarse o a tolerar esas cargas que tienen a las que están sometidas día a día. Por lo que a partir de lo que hemos escuchado, el manejo del estrés y las pausas que requerimos hacer se tornaría algo obligatorio e incluso sería un derecho, digo yo, inalienable, más cuando a la luz de la biología y la química demuestran que tanto estrés tienen efectos directos en nuestro organismo. Resulta que existe algo llamado linfocitos T citotóxicos que liberan performinas, que son una especie de proteína que actúan en las células cancerígenas, perforando sus membranas y generando grasminas y carpasas, que esto es lo que terminan desencadenando la muerte celular programada en esas células cancerígenas, o que era lo que hablábamos en el episodio anterior, la adaptosis, cuando se da de manera regulada.
Digamos que altos niveles de cortisol suprimen la función de esos linfocitos T y obviamente no habría, digamos, suficientes mecanismos para ir tratando y enfrentando esas células cancerígenas, por lo que la mejor forma de aumentarlos es reforzando el sistema inmune, lo cual incluso ya señaló la doctora Ben Sholomo y muchos profesionales de la salud, como son, por ejemplo, el realizar ejercicio físico moderado, tener una dieta a base de antioxidantes ricos en vitamina C, D, E, zinc, respetar el sueño, ya que el sueño ayuda a la regeneración inmunológica y sobre todo el manejo del estrés. Claramente fumarse un puro, una pipa o mambiar requiere de tiempo, de bajar las revoluciones, hablar, reflexionar. Es por ello que logramos que nuestro cerebro logre dilucidar, discernir, disertar información en un estado aparentemente calmado, pues para tomar las decisiones fundamentales de nuestro día a día. A todos, el tabaco nos ha ayudado a enfocarnos en lo que realmente importa y esto da una certeza de que el ejercicio que hemos realizado concienzuadamente ha sido bien hecho y al final esto a nosotros nos otorga paz. E incluso a nivel fisiológico nos produce un leve mareo o una relajación que incluso cuando Ian Gattelli en su libro Diva Nicotina mencionaba que el tabaco era narcótico, pues yo estuve inmediatamente de acuerdo con él, precisamente por esa sensación que experimentaba. Pero, ¿y si les dijera que la nicotina no es considerada un narcótico, siendo que el efecto narcótico se asocia a estados de adormecimiento, calma del dolor, euforia, bienestar? Pero digamos que la nicotina, como ya lo he mencionado varias veces, es un alcaloide y se supone que al ser un alcaloide estimula el sistema nervioso central, mejora aspectos de la cognición y activa estados de alerta o excitación cortical que claramente van en otro sentido a lo que es el tema narcótico. Bueno, y entonces, ¿de dónde carajos saca uno que el tabaco ayuda a relajarnos? Digamos que para los detractores del tabaquismo existe una explicación o justificación al respecto, y es que lo que realmente relaja es cuando se satisface momentáneamente ese síndrome de abstinencia que provoca, digamos, la adicción a la nicotina. Pero bueno, nuevamente el tiempo se nos acabó, por lo que voy a dejar este tema para el próximo video, porque seguramente algún escéptico que ha visto esta serie pensó que yo solo iba a dar información a mañana que me iba a justificar pues el disfrute por el tabaco. Pero lo que no saben es que realmente esta serie nació porque en algún momento al consultar con Javier Blancos Urgoiti sobre su postura sobre el alquitrán en el tabaco, pues yo creí que él me iba a respaldar, ¿no?, mi intención de seguir fumando a pesar de las recomendaciones de la ginecóloga, pero su respuesta realmente me asombró gratamente porque digamos que él muy sabia y prudentemente me invitó como a reflexionar respecto a lo que el fumar, digamos, siempre tendrá riesgos. Y digamos que palabras más y palabras menos, me decía como que venga, no hay afán por justificar ese deseo de seguir fumando, que lo que podía hacer sería más bien esperar y eso sí después celebrar con un tabaco. De hecho, también lo han dicho Quique y Carmelo Endolf en cuanto a que nosotros tenemos, digamos, el control sobre nuestro disfrute en esta afición y no que el tabaco sea el que termine esclavizándonos o sometiéndonos. Lo que en el próximo video vamos a abrir la discusión frente al hecho de que la nicotina, al ser un alcaloide, crea adicción, que esto es básicamente el argumento de muchos médicos, académicos y obviamente antitabaquistas que precisamente advierten sobre los riesgos del tabaquismo, por los que, sin más, les deseo a todas y a todos buenos vientos y buenos humos.